Muchas gracias, señor presidente. Comienzo agradeciéndole al señor consejero la explicación, también el tono, deseándole suerte también, porque creo que en política una de las cosas más bonitas que se puede hacer es política educativa. Yo creo que la política educativa además es la que nos permite dibujar mejor la sociedad que nosotros proponemos, y yo creo que debe ser un principio transversal intentar solucionar los problemas del aquí y del ahora, que son urgentes, a la vez que vamos dibujando un poco cuál es la sociedad que nosotros queremos construir, cada uno y cada una. En este sentido, comienzo, al igual que usted, por los principios que desde Adelante Andalucía entendemos que son clave. Por un lado, entender la educación como un motor de cambio, como un motor de transformación social, para lo cual es imprescindible una educación basada en la compensación educativa, en la compensación de desigualdades. Creo que la educación es una garantía de construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, y para eso la educación pública es la principal herramienta. Nosotros entendemos que no hay democracia sin una educación pública de calidad, digna, que tenga su principal función en la compensación de desigualdades para construir una sociedad mejor. Y, por tanto, entendemos que ahora mismo, en este momento, es imprescindible poner en el centro de las políticas educativas a las personas que forman parte de la comunidad educativa. Hablo de profesorado, alumnado, familia, personal no docente, administración y servicios, personal de los servicios extraescolares, como ahora comentaré también. Todo el sistema educativo andaluz, del que yo creo que podemos estar muy orgullosos a la vez que críticos, que es una cosa que no está reñida, funciona gracias a todas estas personas y muchas veces funciona a pesar de los que estamos aquí y de los que gestionan la educación pública. Esto es una cosa que tenemos que intentar cambiar. Hablando de financiación, reconozco sus palabras sobre la necesidad de aumentar la financiación de la educación pública. Yo creo que vamos a trabajar en esta legislatura sobre eso. Establecer suelos de inversión pública por ley es algo que se trabajó en la legislatura anterior y que creo que podríamos plantearlo. Igualmente, la cuestión urgente de la infraestructura. Después de más de 10 años de crisis, si hace 10 años, los recortes se notaban más en una cuestión de recursos humanos, después de 10 años o 15 años sin un abordaje integral de las infraestructuras educativas, estamos viendo que los problemas se están dando en las infraestructuras de los centros. Por tanto, tenemos que atajarlo urgentemente. Reconozco la mención que ha hecho sobre la bioclimatización. La anterior legislatura planteamos una propuesta sobre eso, la vamos a volver a plantear. Esperamos que esta vez sí sea posible abordar una ley de bioclimatización para todos los centros públicos. Igualmente, comenzaba hablando de la compensación educativa. Nosotros entendemos que no hay educación pública sin igualdad de oportunidades. Para eso, la inclusión educativa, a lo que usted ha mencionado, veremos qué es lo que lleva esa ley de inclusión, la trabajaremos, pero evidentemente la construcción de una escuela inclusiva es un aspecto central, esencial. Y para eso hay que abordar debates que creo que están pendientes. Yo creo que uno de los grandes debates del sistema educativo son las metodologías. Creo que hay que cambiar o hay que abordar cómo se sobrepasan los límites que imponen el aula, que imponen los libros de texto, que imponen ciertas metodologías que no se adaptan a un mundo que es diferente. Y para eso hay que apoyar todas esas experiencias maravillosas de docentes que están innovando, que están creando cosas nuevas. Hay que repensar el bilingüismo. Yo añado un argumento más a su análisis sobre el bilingüismo. El bilingüismo no puede ser una excusa para excluir y segregar al alumnado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si hacemos una reflexión sobre lo que se ha hecho en los últimos años sobre bilingüismo, habría que hablar de eso. Agradezco su análisis sobre el PISA. Desde nuestro grupo somos muy críticos con el PISA, incluso la OCDE, nada sospechosa de ese bolchevique, está hablando de que hay que reformar, incluir el sesgo cultural, ambiental que tiene el PISA, etcétera. Hace falta una evaluación, pero una evaluación diferente, una evaluación de proceso, una evaluación que acompañe, y para eso nosotros apostamos por la eliminación de la GAEBE y la apuesta clara y decidida por la inspección educativa democrática, independiente, que acompañe, etcétera. Para eso también hace falta descargar a los docentes de determinada burocracia que pues no sirve o muchas veces no es todo lo útil, especialmente los equipos directivos. Y le hago una reflexión que creo que es importante. También debemos abrir un debate sobre el currículum, y ahí le hago una petición, una exigencia. No deje que determinadas fuerzas políticas fanáticas y oscurantistas que les han llevado al poder
utilicen el currículum educativo en su batalla cultural de fondo por hacernos retrasar 40 años. No deje que el currículum educativo sea la batalla cultural de la ultraderecha. Y para eso hace falta un currículum que aumente en igualdad, que aumente en perspectiva de género, un currículum feminista, un currículum que tenga claro la lucha contra las violencias machistas, la lucha contra la LGTBI-fobia. Eso es esencial. Y ahí nosotros vamos a ser tajantes, no vamos a permitir ni un paso atrás en ese sentido. Le pido que no le dé hueco a los fanáticos en este sentido. Sobre la educación infantil, me alegro que sea una apuesta, pero cuando habla de conciliar, gratuita, ampliar, se le ha olvidado un adjetivo: pública. El 55% de los centros de educación infantil de primer ciclo de infantil actualmente son privados. Todo el mundo sabe en Andalucía las enormes dificultades que hay para escolarizar a niños en primer ciclo de educación infantil que en una escuela infantil pública. Nosotros creemos que hace falta educación infantil universal, gratuita, pública, porque además creo que eso sí es defender a la familia en ese sentido. Después, sobre cuidar, un principio que nosotros tenemos, cuidar al personal. Hace falta cuidar a los docentes, hace falta descargarle de la carga burocrática, hace falta que la administración no sea una traba, sino que sea un impulso para la mejora, para la transformación, para la defensa de los derechos humanos, la innovación, etcétera. Y hay que cuidar también al personal interino. Tenemos un 20% del personal que es interino, muy por encima de lo que recomienda la Unión Europea, y ayer anunciaron, hoy ha comentado usted, 3.000 plazas, se han perdido al menos 1.000 de las que estaban previstas. Más de 3.000. Ayer hubo un anuncio en la mesa sectorial de un número de plazas, por lo cual se han perdido. Si hay una apuesta por la infantil, por la educación infantil, no podemos estar con 300 plazas de educación infantil. Son claramente insuficientes. Y para eso, tasa de reposición al 100%, cumplir horarios, reformar el SIPRI, del que tendremos mucho tiempo para hablar. Y después agradezco el recordar al personal de servicios extraescolares, complementarios, etcétera. Son los precarios, o mejor dicho, las precarias, porque la mayoría son mujeres, de la educación pública. Estamos hablando que sostienen servicios esenciales, extraescolares, pero son esenciales, cobrando 3 y 4 euros la hora. Ahí hay que atajarlo urgentemente. La mejor forma de atajarlo es que sea un servicio público, que internalizar, recuperar esos servicios para que sean públicos. Sobre los conciertos educativos, usted habla de la libertad. Mira, nuestra posición sobre los conciertos educativos no es ninguna barbaridad. Es la posición de la LODE del año 85. La red privada sostenida con fondos públicos debe ser subsidiaria de la pública. No es ninguna barbaridad, es lo que hay en la inmensísima mayoría de los países de Europa. Incluso los modelos educativos de los que tanto hablamos muchas veces, Finlandia y demás. El que quiera educación privada, que lo pague con fondos privados. El que quiera educación pública, la tiene para todo el mundo y se financia con fondos públicos. Yo creo que es una cuestión también de libertad y también de democracia, por lo cual estaremos especialmente vigilantes a que no haya ni una eliminación de líneas públicas y unidades públicas en todas las etapas educativas, siempre que haya conciertos en esa misma zona, localidad, etcétera. Con respecto a la formación profesional, voy muy rápido. La formación profesional, tendremos mucho tiempo para hablar de ello. Creo que hace falta darle una vuelta, hay que pensar, hay que modernizar la oferta educativa, hay que abrirse a la participación de las comunidades educativas sobre la formación profesional. Ahora bien, la formación profesional conectada con el mercado laboral, sí. Que sea una puerta de entrada para trabajos precarios, trabajos gratuitos en un mercado laboral precarizado al máximo, no. Cuidado con la formación profesional dual, porque no tenemos el tejido empresarial alemán, no tenemos los derechos laborales de Alemania, y después cuidado con el modelo alemán, donde se segrega al alumnado desde la adolescencia, también para la FP, por lo cual hay un sesgo de nivel sociocultural muy importante también en el modelo alemán. Se me olvidan muchas cosas, no sé cómo voy de tiempo. Terminando. De deporte, para que no quedarme sin hablar de deporte, aunque después ampliaré en la réplica. Nosotros
Nos alegramos de que deporte se una a educación, creemos que es una medida positiva. En la anterior legislatura nosotros presentamos y se aprobó por unanimidad el aumento de horas de educación física en esto. Lo que pasa que también mezclado con el anuncio de ayer del consejero de Economía de una asignatura de emprendimiento, ahora aumentan las horas. Cuidado, porque el currículum que no sea la batalla cultural de la extrema derecha y del ultraneoliberalismo. Vaya Cuidado concluyendo. con eso, termino ya. Hay que desarrollar la ley del deporte, hay que desarrollar la ley de sendero, hay que especial hincapié en la igualdad en el deporte y después continuaré. Termino simplemente con una cita que me parece que recoge la reflexión sobre despolitizar la educación y que me parece especialmente apropiada para el inicio de una legislatura. Yo no hablaría de despolitizar, sino de despartidizar la educación. Una cita del pedagogo brasileño Paulo Freire, que dice: no hay, pues, una dimensión política de la educación, sino que esta es un acto político en sí mismo, y el educador es un político y un artista. Lo que no puede ser es un técnico frío. Ello significa que tiene que tener una cierta opción. ¿La educación para qué? ¿La educación en favor de quiénes? ¿La educación contra qué? Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Sánchez Muñoz.